Empezamos ya, ¿no? Buenas tardes a todos los presentes y a los medios de comunicación que estamos presentes. Celebramos este acto como cada año viene realizando el Partido Comunista en el mes de abril para conmemorar el 83 aniversario de la Segunda República, con el recuerdo emotivo del 14 de abril de 1931 y todo lo que supuso para la demanda de libertad y justicia social. También para dar a conocer la propuesta republicana que plantea el Partido Comunista de España como alternativa a la realidad existente. Una alternativa que debe ser conformada, desarrollada y apoyada por el mayor respaldo social, ya que el modelo de Estado y de gobierno surgido de la llamada transición está roto. La Constitución de 1978 declara derechos que nadie garantiza, como vivienda, el trabajo digno, servicios públicos de calidad y de acceso universal, redistribución de la riqueza nacional, entre otras. Y en tiempos difíciles como los actuales hace recaer todo el peso sobre las familias trabajadoras, liquidando la democracia formal en favor y manos de la dictadura de los mercados. Y es por ello en el que estamos convencidos que la República de España vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante de manera democrática de constitucional, la justicia social, el reparto equitativo de la riqueza, debe ser la forma social y política de gobierno que dé la solución al paro, a los desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos, entre otras cuestiones que hoy angustia a la mayoría social trabajadora. A continuación, doy la palabra a los compañeros José Manuel Marín, que nos hablará de las dos repúblicas españolas, de lo que supuso la Primera y Segunda República, y el secretario provincial del Movimiento Obrero del Partido Comunista de Andalucía en Jaén, Sebastián Martínez, que nos explicará ya, nos detallará la propuesta republicana del Partido Comunista y la alternativa constituyente. Por último, al final de la intervención abriremos un debate, si vemos conveniente, y a los medios de comunicación presentes. Y muchas gracias. Salud y Tercera República. Bien, pues, buenos días. Y la verdad es que es la segunda vez que vengo aquí a Avilés en poco tiempo, ¿no? La primera fue para hablar del fracking y esta pues para hablar de la República Española, ¿no? Fijaros, antes de hablar de la Primera y Segunda República, a mí me gustaría hablar de lo que representa la monarquía de los Borbones en España. Es importante que vayamos teniendo conocimientos del perjuicio que esta dinastía borbónica ha ocasionado a España. Se puede simplificar su presencia de hace 300 años para acá, pues que lo que han traído es guerras, miseria, hambre y frustración. De ahí que las dos repúblicas surgieron precisamente por eso, porque las monarquías no supieron resolver los problemas que tenía la población española. En la actualidad monarquías no existen más que en África, una monarquía, unos reyesuelos por ahí, en Asia, y en Europa quedan unas pocas que están vinculadas a la cornisa atlántica, desde los países nórdicos a Inglaterra y a España. Quedan unas poquitas monarquías, ya obsoletas muchas de ellas, algunas de ellas con bastantes problemas, y de ahí que si le damos un pequeño empujón somos capaces de tirar al Atlántico y desaparece, porque es totalmente anacrónico que en la época en la que estamos todavía existan monarquías. La monarquía se concebía en la Edad Media como, bueno, algo puesto por Dios, donde patria, rey y religión eran más o menos la misma cosa. Era el poder divino el que transponía y tal. Pero eso ya ha pasado la historia, ¿no? Yo me voy a centrar brevemente en lo que representa la monarquía borbónica en España. Fijaros, el primer Borbón fue Felipe V en el año 1700. ¿Y por qué llegó aquí este personaje, que era un francés? Pues porque España se había quedado sin monarcas. Los Austrias, el último Austria fue Carlos II, que además el hombre le llamaba el hechizado, y como no tuvo descendencia, hubo que buscarse a un nuevo rey. Las monarquías europeas se daban tortas por coger
España, porque todas las cosas cogían todo el territorio americano, y hubo una guerra que se denominó Guerra de Sucesión Española. Guerra que duró 14 años, y guerra que se libró la mayor parte de ella en Europa, y que se pelearon por venir aquí. Al final, pues hubo un acuerdo fundamentalmente entre ingleses y franceses. Y fijaros, esto se sabe poco, pero hay que tenerlo presente. Como resultado de este acuerdo, los franceses le dieron así generosamente el Peñón de Gibraltar a los ingleses, que todavía sigue estando, y también la isla de Menorca, a cambio de que a España llegara un monarca francés, un Borbón, el primer Borbón, Felipe V. Luego esta es la primera herencia nefasta que tenemos de la presencia de esta gente aquí en nuestro territorio. El Peñón de Gibraltar, que todavía está ahí coleando. Bueno, después vinieron otros monarcas. Voy a destacar los que más daño hicieron. Carlos IV pues fue un pobre hombre que se peleó con su hijo Fernando VII, y ambos, por las disputas familiares, facilitaban la llegada de los franceses a España. Luego la guerra de la independencia española fue producto por la incapacidad de estos dos Borbones que permitieron la llegada de esta gente, de los franceses. Llegó Fernando VII, era el deseado, claro, porque estaba allí preso en Bayona, estaba retenido por los franceses. Los españoles se partieron la cara, aquí en Bailén, una batalla famosa, como todos sabéis, para conseguir que esta gente viniera, los Borbones, y este hombre que era deseado, pues cuando llegó, ¿qué fue lo que hizo? Cortar cabeza. Impuso un absolutismo, se cargó a todo aquel que le hizo sombra, entre otros al general Riego, responsable del himno que hemos estado escuchando hace poco, bueno, y a otros que habían sido héroes de la independencia francesa, de la guerra de independencia, como al empecinado, a Mariana Pineda, la granadina, Mariana Pineda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor que hizo, bueno, al final, ya cuando quedaban pocos años de vida y el hombre estaba enfermo, no se le ocurrió más que coger y decretar la llamada pragmática sanción. ¿En qué consistía esto? Pues que por aquel entonces quien le daba el trono era el varón, pero él quiso garantizarse, porque su mujer no tenía hijos y se quedó embarazada, quiso garantizarse tener un descendiente, y dijo que fuera hombre o fuera mujer, tendría que ser, esa es la pragmática sanción, tenía que ser rey o reina de España. Y mirad por dónde nació Isabel II. Isabel, casi nada, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia? Que el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, pues se negó, y eso supuso 50 años de guerras, las guerras carlistas. Las guerras carlistas son también producto de la actuación nefasta de esta dichosa dinastía que estamos sufriendo. Isabel II, porque otra característica de los Borbones, y ya le damos un repaso completo, es que eran unos obsesos sexuales. Esta mujer, Isabel II, pues era una ninfómana, tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos de un padre distinto, reconocido por historiadores, ¿no? Bueno, a esta mujer se tuvo que ir de España, se fue a Inglaterra, se exilió y tal, y había que traerse otro rey, porque como no se conseguía en España una república por aquel entonces, y ya la había, porque ya había sido la Revolución Francesa, pues se trajeron a un italiano, a Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, el hombre pues terminó, nunca mejor dicho, hasta la nariz, ¿sabes? Y cogió y dejó España, porque estaba harto de la situación que aquí había. Y de esa manera entró la Primera República. Es decir, la Primera República entró de una manera pacífica, en el 1873, pues porque nos habíamos quedado sin monarca. Afortunadamente, nos habíamos quedado sin monarca italiano que se fue a su tierra. Bueno, pues lamentablemente esta república terminó pues al estilo de Tejero. El general Pavía entró allí en la corte y a los 11 meses de haberse iniciado la Primera República la disolvió y demás, ¿no? Y al poco, pues
entró, bueno, ya Isabel II, que estaba decidida no, entró su hijo, ¿no? Su hijo Alfonso XII. Alfonso XII vivió un poco, después llegó Alfonso XIII. Bueno, más que Alfonso XIII, quien llegó fue la mujer de Alfonso XII, la María Cristina, la regenta, bueno, que fue regente de España y tal. El periodo de la regencia fue también un periodo muy lamentable para España, al menos políticamente, pues porque dos partidos se apoderaron del gobierno, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es lo que se conoce en historia como el carlovismo. Más o menos lo que hay ahora. PSOE y PP hacen lo mismo, pues por acá entonces pasaba exactamente igual. Claro, la consecuencia fue que la incapacidad de estos gobernantes y todas las guerras que había en el norte, en América Latina, pues España cada vez estaba más pobre. Enviar soldados allí a América costaba una barbaridad. En Potosí, los soldados que eran nada más que de clase trabajadora, porque si a alguno pudiente le tocaba con pagarle a uno que la sustituyera, es decir, que quien sufría toda esta guerra era la clase trabajadora, porque los ricos no iban nunca a la guerra ni iban a la misma, porque podían pagar. De esta manera pues, ocurrió el desastre de la pérdida de todas las colonias. Bueno, desastre depende de cómo se mire, porque al final ya nos quedamos limpios de territorios de ultramar y teóricamente ya tenía que haber acabado la guerra, ¿no? Ya de España, pues, por lo que le ha pasado a Portugal, ¿no? Pierde tus colonias y a intentar rehacer el país. Lamentablemente esto no fue así. Bueno, esto supuso la pérdida de todas las colonias, como sabéis, supuso que hubiera una generación de escritores, de pensadores, de intelectuales españoles que en la generación del 28 que apostaba por salir a ver qué pasaba en España, que éramos incapaces de que nos gobernaran decentemente. Y esto ocurrió en 1828, como estaba diciendo. Bien, ¿qué ocurre? Pues que después vino Alfonso XIII. Alfonso XIII era un niño, pero cuando cumplió los 16 años, imaginemos qué capacidad de gobierno puede tener una persona con 16 años, pues con 16 años entró Alfonso XIII, de jefe de Estado, ¿no? de monarca. Entró en el 1902. ¿Cuál era la situación de España para aquel entonces? Porque también es bueno saberlo, ¿no? Porque para comprender todas las revueltas y todas las tensiones que hubo sociales en España hasta que llegó la Segunda República, pues hay que conocer cuál era la situación española. En España había 18 millones de habitantes, la mayor parte de la población, el 70%, vivía en los pueblos, en las capitales tan solo un 30% y sobre todo en las grandes capitales, en fin, las 3 o 4 grandes capitales que hay en España en la actualidad, ¿no? Entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, se llevaba casi toda la población de las ciudades, ¿no? Y las capitales de provincia eran muy pequeñitas, muy provinciales. Pero fijaros, y el analfabetismo era terrible. El 68%, el 64% creo que por ciento de la población española era analfabeta. Pero claro, se daba fundamentalmente en el campo. Si el 70% de la población vivía en el campo y el 64% era analfabeta, la mayor parte del analfabetismo se daba en el campo. Y sobre todo en las mujeres. Se calcula que 7 millones de mujeres eran analfabetas y 5 millones de hombres. Pero, como digo, casi todo distribuido en el mundo rural. Para que nos hagamos una idea, a principios del siglo XX, pues, los salarios, la renta per cápita era 15 veces más baja que la que hay ahora. Los salarios eran ínfimos, eran salarios de miseria. Las jornadas laborales eran de sol a sol, de 60 horas, 64 horas, una leche. Bueno, pues este era el panorama que había, ¿no? Y ni los gobiernos que había por aquel entonces, ni con anterioridad, ni los que sucedieron, hasta que llegó Alfonso XIII, pues resolvían ningún problema. Socialmente en España pues había estos dos grandes partidos, estoy hablando ahora del primer tercio
del siglo XX había dos grandes partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, igual que hay ahora, el PSOE y PP, hacían lo mismo. Había un partido marxista que se fundó en el 1826, el Partido Socialista, que era un partido marxista, no lo que es ahora, que es un partido socialdemócrata. Y había dos grandes organizaciones sindicales. Todo esto es bueno entenderlo y, pues, para situarnos en aquel entonces. Había dos grandes organizaciones sindicales, una era la UGT, que era una organización marxista, y la CNT. Es decir, uno eran seguidores de Marx y otro eran seguidores de Bakunin. Fijaros, estos dos personajes, Marx y Bakunin, son del siglo XIX y del final del último tercio del siglo XIX, y eran dos revolucionarios, dos pensadores revolucionarios, que apostaban ambos por una sociedad sin clases, y porque decían que las clases eran los responsables de, bueno, más que una sociedad sin clases, y sobre todo que los medios de producción estuvieran en manos de la clase trabajadora, porque el estar los medios de producción en manos de privadas eran los responsables de la existencia de las clases. Esto lo compartían tanto uno como otro. Sin embargo, los marxistas, Marx, pues entendía que podía haber un Estado jerarquizado, dominado por una dictadura del proletariado, mientras que Bakunin estaba en contra, ¿no? Él no aceptaba, él apostaba por un comunismo libertario. Estos matices hacían que la sociedad española, a nivel de trabajadores, estuvieran bastante divididas, ¿no? Uno eran cenetistas y otro eran de la UGT. Y eran las dos únicas fuerzas que había para enfrentarse a toda la situación económica y social en la que estaban, pues porque el Partido Socialista, a pesar de ser un partido marxista, pues estaba poco introducido, ¿no? Y bueno, el primer diputado que tuvo lo tuvo en 1910, que fue Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, este personaje, Alfonso XIII, no sé si lo entendieron efectivamente, pero bueno, creo que es bueno hacer un panorama de una perspectiva histórica, Alfonso XIII, antes os comentaba, hay que ver que perdimos las colonias y ya, al menos, pues todos los españoles a trabajar por el país, no guerreando por ahí. Pues lamentablemente no fue así. No fue así porque en el 1906, ya que España había perdido todas sus colonias y demás, hubo un intento de recomposición a nivel mundial de los imperialismos. Ya estaban el imperialismo alemán buscando cancha, el imperialismo norteamericano empezaba a surgir y tal. Y mirad por dónde, en Marruecos, que había un sultán que estaba arruinado, pues en Marruecos quisieron los países europeos meterse allí. Entonces, lo de siempre, franceses e ingleses no querían que el norte de Marruecos fuera para a estas manos, ¿no? De tal manera que hubo en Algeciras, en el 1906, una conferencia con el beneplácito de Alfonso XIII, claro está, de ahí su culpabilidad, ¿no? Hubo una conferencia donde acordaron que el norte de Marruecos pasara a España, al protectorado de España, y el sur de Marruecos pasara a Francia, ¿no? A ese compromiso se llegó, y ya tenemos otra vez a los ejércitos españoles mandando tropas al norte de África para bien de los militares, porque los militares, evidentemente, siempre que tuvieran cancha para donde pegar, dominar territorio y ascender ese escalafón, pues también, tan requete bien, ¿no? Y además, como Alfonso XIII, el hombre era un militarista, era un hombre que iba permanentemente vestido, casi siempre iba vestido de militar y tal, ¿no? Era un hombre, a pesar de ello, débil políticamente, porque se agobiaba y tal, pero se refugiaba en los militares, ¿no? Evidentemente, el tener que ir a una nueva guerra, claro, porque las cábilas norteamericanas, iba a decir, las cábilas marroquíes no aceptaban que llegaran allí españoles, ejércitos españoles, estaban ya en Ceuta y Melilla, pero lo que tenían era seguir avanzando y conquistando tierras, ¿no? De ahí que hubo guerras constantes y murió mucha gente en España murió. Se calcula de más de 10.000 personas, nada más que en la dichosa guerra de África. Hubo en el 1909 hubo una movilización de reservistas para mandarlo a África. Se calcula que hubo
de 50 a 70.000 españoles que tuvieron que ir al norte de África y a defender aquellos territorios que nos habían asignado así, pues hubo en Barcelona, por parte de la CNT y en algún otro punto, un rechazo frontal. Dijeron que iba a África que no hay, ¿no? Y se movilizó la CNT en Barcelona, de tal manera que hubo una semana trágica, la famosa semana trágica de Barcelona, pues fue consecuencia de esto, ¿no? La verdad es que la dichosa guerra de África, en el 1921 hubo un gran desastre, que ha pasado la historia como el nombre del desastre de Anual, donde allí murieron muchos españoles, y los moros nos dieron una paliza terrible. Como consecuencia de aquello, bueno, pues lo de siempre, los militares le echaban la culpa a los políticos y los políticos a los militares, ¿no? Y Alfonso XIII, que siempre estaba muy pegado al poder militar, hizo sus gestiones para que en España llegara una dictadura, y surgió la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera entró en el 1923, ¿y cómo entró? Bueno, pues suprimiendo los ayuntamientos, prohibiendo a los partidos políticos, los sindicatos, y prohibiendo las manifestaciones, etcétera, ¿no? Como ahí decía alguno. Bueno, pues este hombre estuvo hasta el año 29. ¿Qué ocurrió? Que todos fueron rosa y un paseo triunfal por parte de este hombre, pues no, porque tampoco resolvía los problemas. Que duda cabe que cuando se tiene amarrado a la población, más que paz hay tranquilidad, claro, porque es que había represión, ¿no? Y hubo una serie de desarrollos, pues de carreteras, de pantanos, el Parque de Lublar lo construyó en esa época, de Primo de Rivera y tal cual. Primo de Rivera se desplazó a Italia, porque ya estaba Mussolini, con el pleno dominio italiano. Primo de Rivera llegó a Italia junto con Alfonso XIII a que Mussolini le explicara cómo se llevaba un Estado monocolor, con un solo partido, porque claro, Primo de Rivera también constituyó su partido único, por lo mismo que Mussolini y lo mismo que Hitler, ¿no? A pesar de ello, en España, determinados monárquicos que lo habían apartado de la vida política, pues tuvieron que empezaron a protestar y tal cual, y a lo largo de la dictadura de Primo de Rivera, pues hubo intentos de golpe de Estado, ¿no? En el 1926, pues hubo la llamada Sanjuanada, porque fue el 24 de junio, la noche de San Juan, pues hubo un intento de golpe de Estado que se frustró. Luego en el 1929 hubo otro intento de golpe de Estado, y ya el monarca, como él empezó a darse cuenta, Alfonso XIII empezó a darse cuenta de que las cosas iban mal, pues decidió, le quitó la confianza a Primo de Rivera. ¿Qué fue lo que hizo Primo de Rivera? Porque se largó, dijo yo me voy, y se exilió. Y Alfonso XIII puso pues, a otro militar, a Berenguer, y después de Berenguer, que también saltó, pues, puso a otro militar, a Aznar, que era pariente, era el abuelo de José María, el famoso José María Aznar, no abuelo, en fin, pariente de Liera. Bueno, como consecuencia de esto, pues ya los partidos republicanos, que lo había, y ahora os comentaré por qué, los partidos republicanos empezaron a movilizarse, ¿no? Y en el 1930 se reunieron en San Sebastián, hubo un pacto, no escrito, pero sí verbal, donde acudieron solamente partidos republicanos, no el PSOE ni la UGT, y ni por supuesto el Partido Comunista. Hubo un pacto llamado Pacto de San Sebastián con objeto de intentar dar un golpe de Estado. Hago aquí un paréntesis y hablo un poco de los partidos republicanos. En la actualidad, ¿qué partido republicano hay en España? Pues salvando el Partido Comunista y toda la órbita que hay en torno a la Izquierda Unida, pues, y quizás los partidos nacionalistas, los demás son todos monárquicos. El Partido Socialista es un partido monárquico. Habrá sectores socialistas que se sienten republicanos, pero ellos oficialmente cuestionan absolutamente nada la monarquía, ¿no? Para aquel entonces no era así. Había partidos republicanos de derecha, de centro izquierda, y lo más izquierdoso que había dentro de los llamados partidos republicanos pues, era izquierda republicana, era un partido de centro izquierda, y a la izquierda de ellos estaba el PSOE, y a la izquierda de ellos el Partido Comunista. El Partido Comunista, que como sabréis, surgió en el 1920 inicialmente y después
en el 1921 ya se fusionaron dos pequeños partidos comunistas que había, pero que eran la decisión del PSOE, porque eran partidos marxistas, ¿no? Tanto uno como otro. Pues la verdad es que al último, a Berenguer, que fue el militar que sucedió a Primo de Rivera, le presionaron los partidos republicanos y también ya el PSOE y UGT, pues para que convocara elecciones constituyentes, porque no teníamos constitución, ¿no? Y se negaba. Al final consiguió convocar las elecciones el 12 de abril de 1931, elecciones municipales, que fueron las que trajeron la república. La verdad es que esta república, el Partido Comunista no la quería, porque decía que era una república de burgueses. Y ellos lo que querían, por aquel entonces, era, pues bueno, lo normal, era una revolución bolchevique al estilo de la revolución de octubre. Y decían no a la república burguesa. Y por supuesto la CNT no querían saber nada de la república, ¿no? Era, sin embargo, el PSOE sí, y no todo el PSOE, porque el PSOE, que era un partido, como he dicho ya 3 veces, partido marxista, pues tenía su ala izquierda, que era Álvaro Caballero, que era que lo conocía, en España se le conocía como el Lenin español. Sin embargo, estaban otros dirigentes como Darío Prieto y tal, que eran más moderados, no estaban en ese nivel. Pues de esa manera llegó la República Española, porque después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, pues ganó la derecha. Eran municipales, ganaron la derecha. Salieron más concejales que de la izquierda y del PSOE, bueno, de los republicanos, socialistas y comunistas. Pero claro, la lectura fue la siguiente. La lectura era que se sabía que la población española estaba, la mayor parte de ella era de los pueblos, y aunque los resultados fueron muy parecidos, un punto de diferencia a favor de los monárquicos sobre los republicanos, pues la lectura que hicieron era que, porque en las grandes ciudades, en todas, o en la mayoría de ellas, ganó la opción republicana. Y Alfonso X se dio cuenta de que España no quería. Porque los pueblos, ¿quién votaba? Claro, votaban la gente que vivía allí, pero siempre seguidos por la intención de voto que le dictaban los caciques, que siempre eran fundamentalmente monárquicos. De esa manera entró la República. La verdad es que la llegada de la República, la Segunda República Española, fue pues un orgasmo de placer. La verdad es que la gente se volvió loca, había una cantidad de manifestaciones todo el mundo, gente de derecha, gente de izquierda y tal, y lo único que estaba un poco acogotado pues era la Iglesia, porque sabía que iba a perder respaldo, iba a perder apoyo y iba a haber cambio, los monárquicos que no había, y un sector del ejército, porque también sabía que iba a perder protagonismo y tal, ¿no? Bueno, pues la verdad es que muy tempranamente empezaron a haber rechazo a la República. El día 1 de mayo de 1931, un cardenal, el cardenal Pedro II, leyó una pastoral en Toledo y luego se extendió por toda la iglesia, que la tengo aquí, no la leo porque es bastante larga, que es acojonante. Lo único que le falta decir es que hay que tomar la arma para recuperar la monarquía. Lo único que le falta. Si a uno tiene interés, yo la tengo aquí y la dejo para que la veáis. Bien, pues las provocaciones llegaron de inmediato. En el mes de, creo que fue en el mes de junio, pues en pleno Madrid se reunieron los monárquicos y la marcha real la sacaron a la calle provocando a la gente, ¿no? Se formó un revuelo terrible, intentaron entrar en la sede de la Becerra, donde el título monárquico estaba reunido. Llegó la Guardia Civil, reprimió a los manifestantes y hubo muertos. Como consecuencia de aquello, pues empezó a haber saqueos y actos vandálicos. Quemaron iglesias, en España se quemaron más de 100 edificios religiosos, ¿no? Producto de esa provocación anterior a las que he mencionado, a la homilía del cardenal, a la provocación de los monárquicos, etcétera, etcétera. Bueno, centrándome en qué hizo la República en el poco tiempo que pudo hacer algo. Hubo un primer bienio, que es el bienio reformista, y fue una república, un primer
bienio, que lo que hizo fue reformar lo más inmediato que había en España, que no era absolutamente nada revolucionario, sino que era vital para el desarrollo económico y social de España. Eso fue lo que hizo la República en el primer bienio. El primer bienio que estuvo ocupado por republicanos y por socialistas, el bienio reformista. Bueno, el presidente de la República era un monárquico, era Niceto Alcalá Zamora, que había dejado la monarquía y se había pasado al bando republicano y era el presidente, o era del partido, creo que se llamaba Partido Demócrata o Derecha Republicana Liberal, creo que se llamaba, o algo así. Luego, el primer presidente y el único presidente que hubo en España hasta que llegara la guerra fue un hombre de derecha. Niceto Alcalá Zamora, que además era un paisano andaluz nuestro, que era del Río de Córdoba. Bien, pues en este bienio lo que se hizo fue atajar el problema más acuciante que había en España, bueno, eran varios. Uno de ellos, la educación. Ese gran analfabetismo que había en España se quiso atajar de inmediato. Faltaban del orden de unas 27.000 escuelas en España, y acordaron que en los 4 años que iba a durar pues el primer mandato republicano, pues cada año construir del orden de 5 a 7.000 escuelas. No se tuvieron construir nada más que 10.000 porque tuvieron nada más que un par de años, ¿no? Después llegó la derecha. Por supuesto, se hicieron misiones pedagógicas donde colectivos de educadores y de intelectuales iban por los pueblos, pues llevando, no solamente enseñar a leer y escribir, sino llevando teatro, llevando música, llevando poesía, llevando actividades de tipo cultural. Todo esto ocurrió durante el primer bienio reformista. Pero el problema más grande estaba en el campo. El campo estaba dominado por caciques, sobre todo aquí en Andalucía, por grandes latifundios y la gente que se moría literalmente de hambre y trabajaba de sol a sol. Luego había que hacer una reforma agraria, ¿no? La dichosa reforma agraria que todavía se está reclamando. Pues ya se empezó a modificar o intentar implantar por aquel entonces. La primera se creó un instituto de reforma agraria. Se crearon decretos, uno que se denominaba, a ver si recuerdo bien, decretos del municipio, porque ¿qué era lo que ocurría por aquel entonces? Que los jornaleros, cuando iban a buscar trabajo y tal, si ponían uno determinado, si exigían o pedían un determinado salario, pues los patronos, y también para evidentemente fastidiarlos, ¿no? y evitar que fueran reivindicativos, se buscaban trabajadores de Portugal o de Galicia, y venían trabajadores de otras zonas y los del entorno se quedaban sin coger un jornal. Entonces, esta reforma agraria supuso que este decreto del municipio, los propietarios tenían obligatoriamente que coger a sus jornaleros del propio municipio. No era válido que vinieran de otro, para objeto de paliar la situación tan angustiosa de paro que había por todos los pueblos. También hubo decretos en el sentido de mejora de cultivo, ya no se podía cultivar lo que se quisiera, sino lo que diera mayor rendimiento. Y también se crearon jurados mixtos de sindicalistas y propietarios con objeto de negociar las condiciones laborales de trabajo. Se crearon subsidios de desempleo, que antes no había absolutamente nada, ¿no? Obviamente esto a los patronos les dio cantidad, porque acostumbraban a tener bajo la bota a todos los jornaleros y hacer lo que les salía, ¿no? Pues evidentemente la reforma agraria que impulsó la República no la aceptaba. También hubo reformas en el ejército. El ejército era macrocefálico. Había un ejército donde había muchos generales, mucha gente por arriba, pero de soldados eran los reservistas y los que la quinta que le correspondían, ¿no? La verdad es que ese tipo de ejército durante la época de Franco ocurrió exactamente igual. Había tantos tenientes, tantos sargentos, capitanes, etcétera, etcétera, que como tal, ¿no? Entonces hubo una reforma del ejército. Además, el ministro de la guerra, que se llamaba así, pues era Manuel Azaña. Entonces este hombre pues supo atajar el problema, ¿no?
hizo despidos, jubilaciones forzadas, jubilaciones forzosas y tal, ¿no? No, bueno, más que forzosas voluntarias, donde se acogió bastante gente con objeto de reducir el ejército, ¿no? Otra de las modificaciones que hicieron fue con respecto a la iglesia. ¿Qué le pasaba a la iglesia? Pues más o menos lo que le pasa ahora, ¿no? El Estado les pagaba a todos los curas, y eso se quitó. Las órdenes religiosas dominaban toda la enseñanza, entonces se prohibió de que las órdenes religiosas dieran clases en los colegios. Se les obligó a que se sometieran a la República, ¿no? Y que fuera el presidente de la República o el Estado republicano, pues a quienes tenían que obedecer. Aunque inicialmente tenían intención de suprimirlas todas, pero al final entendieron que no y solamente suprimieron a los jesuitas. A los jesuitas porque ellos dijeron que su obediencia era exclusivamente al Papa, y por tanto se tuvieron que ir. Otra de las reformas que hubo fue el del voto femenino. ¿Qué pasaba con el voto femenino? Porque no votaban. Las mujeres no podían votar, no estaba contemplado ley. Esto fue bastante polémico y fue interesante por lo que ocurrió 2 años después. Fijaros, la mujer por aquel entonces, y la verdad durante bastante tiempo, ha estado muy pegada a la iglesia, ¿no? Y los curas le comían el coco, ¿sabes? Así, aquel entonces y ahora también, aunque ahora afortunadamente ya cada vez menos gente va a la iglesia. Pero antes era así, ¿no? Tanto es así que diputadas en el Parlamento español, en la Primera República, diputadas de izquierda como Victoria Key y Cristina Merkel, que era una socialista, pues se opusieron al voto femenino, porque decían no, porque ven voto de derecha. Hubo otra, como Clara Campoamor, que era una mujer del Partido Republicano Radical, que era un partido de centro, apostó claramente por el voto femenino, cosa que hizo bien. Y la derecha, por supuesto, apostó también por el voto femenino. Claro. Bien, pues nada. ¿Cómo terminó el primer bienio donde se pudo experimentar lo que una república medianamente de izquierda podía dar de sí? Pues se terminó por un acontecimiento, porque el PSOE salió del gobierno, porque hubo un acontecimiento muy desgraciado aquí en Andalucía, en Casas Viejas. La CNT era muy fuerte, era muy potente en Andalucía, sobre todo en Andalucía Baja, y ellos, su mecanismo era, como no presentaban elecciones, era la revolución, a base de la revolución en el campo, llegar al poder por vía revolucionaria, ¿no? Hacían huelga revolucionaria e hicieron una en el 1933, diciembre creo que fue, bueno, aquí lo tengo, da igual, en 1933 hicieron una huelga revolucionaria y en Casaviejas, que es un pueblo de la provincia de Cádiz, allí hubo una represión terrible, ¿no? A una de las familias anarquistas que allí había, pues se refugiaron en una cortijada, la Guardia Civil los rodeó, como se defendían a tiros, les prendieron fuego y los quemaron vivos. Luego fueron al pueblo de Casaviejas, cogieron a los familiares, los llevaron allí para ver lo que habían hecho con ellos, y los fusilaron a todos. Una salvajada, una bestialidad. Claro, en las Cortes hubo un revuelo y le echaron la culpa a Manuel Azaña, que era el ministro de la guerra, porque los militares que reprimieron a los sindicalistas anarquistas de Casaviejas dijeron no, es que Manuel Azaña le ha dicho que nada de presos ni nada, tiros a la barriga, y si no se cargaron todo. Cosa que hubo una comisión parlamentaria y se demostró que aquello había sido falso. Pero eso fue suficiente para que se disolvieran las Cortes y hubiera una nueva convocatoria. En esta nueva convocatoria, pues, ganó la derecha. Claro, ¿por qué ganó la derecha? Habría que analizarlo y yo lo hizo brevemente. En primer lugar, los anarquistas se negaron a votar. Y hubo provincias como la provincia de Cádiz donde solamente votó el 20% de población. En Cataluña también una abstención gigantesca. En otros pueblos de Andalucía y Extremadura y tal cual, lo mismo. Y además votó la mujer. El resultado final fue que ganó la derecha. Ganó la derecha y los partidos republicanos del centro, como el partido radical de Lerroux, Alejandro Lerroux, ¿no? ¿Qué hizo la derecha cuando entró en el gobierno? En el 1930, en el 34, ¿no? En el 34 o 35.
El bienio negro, pues que todas aquellas reformas que se hicieron en el primer bienio reformista, pues las derogaron. El campo volvió a la situación en la que estaba antes, los curas volvieron otra vez a las clases, a cobrar todo lo que se la deudaba del bienio anterior, etcétera, etcétera. Así llegó el bienio negro. El bienio negro, pues evidentemente, pues tampoco resolvía, porque no era posible resolver los problemas que había de paro en España. Además, fijaros que en el 1929 hubo una gran depresión económica, similar a la que hay ahora en el 2008. Pero claro, se empezó a sentir en España en los años 33, 34, 35. Lo mismo que ahora se está sintiendo. Luego el paro era gigantesco en España. De ahí que hubo un intento de revolución. La verdad es que el PSOE para aquel entonces era un partido revolucionario, y sobre todo los caballeros, que era, como he dicho antes, el Lenin español. Ellos optaron por una revolución, y optaron por una revolución en toda España, pero que la prepararon para octubre. Y bueno, hay un acontecimiento que me lo he saltado, que es lo de Jaca, pero bueno, ya es igual. Si alguien después quiere preguntar algo sobre Jaca, pues lo salto, porque en fin, es amplio. Bueno, hubo una revolución en 1925 que fundamentalmente se centró en Asturias y en Barcelona, aunque en el resto de España también hubo su intento de levantamiento, ¿no? Pero triunfó en Asturias. ¿Quién se levantó en Asturias? Pues la clase trabajadora. Dependiendo de la influencia que tuviera, fuera socialista, fuera comunista, fuera anarquista, pues allí por comarcas se organizaron y estuvieron durante dos semanas, pues con un Estado unitario, sí, una república socialista, ¿no? O república comunista, claro, cada uno, los anarquistas llamarían un comunismo libertario, ¿no? En función de las comarcas. Pero ¿qué ocurre? Que en el resto de España no hubo respaldo. En el resto de España no hubo respaldo, y Franco pues la reprimió considerablemente, ¿no? En este bienio negro, pues hubo muchos problemas. Uno de ellos, pues, que hubo un escándalo, no sé si el escándalo de Estaperlo, ¿no? El escándalo de Estaperlo es la Gürtel, pero en el 1935. Bueno, la Gürtel es pequeñísima, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Ahora es el escándalo acojonante, comparado con lo que ocurrió por aquel entonces. En el 1935, en el bienio negro republicano, pues un partido republicano, el partido de Lerroux, el partido radical republicano, de Alejandro Lerroux, pues hubo un empresario que se llamaba Strauss, un empresario de casinos, pues que sobornó a miembros del gobierno republicano, ¿no? Para montar casinos por toda España. Ese escándalo, ¿no? Salió a la luz. Entonces la CEDA, que ya estaba allí gobernando con el partido de Lerroux, se retiró y bien, pues ese fue el motivo después de la revolución de Asturias, que como digo fue muy sangrienta, porque la represión fue acojonante. Hubo 35.000 detenidos en España. Mucha gente perdió el puesto de trabajo porque a las fábricas les dieron opción a los propietarios y a los terratenientes de que no contrataran a obreros en la medida en que estos hubieran formado parte de la revolución del 35. Tanto es así pues que en el 1936, cuando ya tanto comunistas como anarquistas y socialistas entendieron que o se formaba un frente popular o no había forma de vencer a la derecha, curiosamente no, fue así, porque el Partido Comunista de aquel entonces tenía una disciplina férrea, siempre la ha tenido, la sigue teniendo, ¿no? Evidentemente ahora no depende del exterior, pero en aquel entonces sí que dependía de una organización internacional que se llamaba el Comité, y que acordó el comité, creo que fue en el 1935, en el 7º Congreso, pues que en Europa, y en España en concreto, había que ir a una unidad de toda la clase trabajadora, y indistintamente de los partidos de la que estuviera. Y así se formó el Frente Popular, que estuvo formado por los partidos republicanos de izquierda, por el PSOE, por el Partido Comunista, y creo que nadie más entró. Y no entró la CNT, pero sí que apoyó.
¿Para cuándo se celebraron estas elecciones? Pues el 16 de febrero de 1936. Fue una campaña bastante moderada. El Frente Popular, no pensemos que buscaba la revolución bolchevique y directa, no fue así. En sus programas, lo único que pedía era pues, recuperar todo lo que se había hecho en el primer bienio reformista. Por supuesto, una amnistía de que todas las personas que estaban encarceladas después de la Revolución de Octubre salieran a la calle, que la gente pudiera recuperar su trabajo y prácticamente nada más. Fue una campaña bastante moderada, donde apenas no hubo altercados, después surgieron, y ganó el Frente Popular. Pero voy a hacer hincapié en una cosa: ver al Frente Popular y decir, bueno, pues se han presentado comunistas socialistas republicanos de izquierda, lo normal es que se forme un gobierno, pues tripartito o tricolor. Pues no fue así. Fue exclusivamente republicano. Socialistas y comunistas se quedaron fuera del gobierno. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé, los historiadores seguro lo saben, pero muy probablemente para no provocarla, porque es que la derecha era muy fuerte, ¿no? Y además el ejército estaba en manos de ellos, ¿no? La derecha. Y ya habían surgido fascistas, había surgido Falange, habían surgido los tradicionalistas, estaba el bloque nacional de Carlos Sotelo, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, la verdad es que el Frente Popular pues, pudo gobernar muy poco, porque desde el primer momento, al día siguiente, bueno, la misma noche de las elecciones, donde se sabía que había ganado el Frente Popular, pues Gil Robles, que ya no era ministro, pero sí que había dejado a Franco como jefe de Estado Mayor, ejército, y a otros generales bien situados, y además había organizado el servicio de inteligencia reservada, una especie de Gestapo, en España. Eso lo había organizado Gil Robles, pues ya empezaron a tratar de declarar el estado de guerra. Es decir, Gil Robles quiso declarar el estado de guerra el mismo 16 o 17 de febrero de 1936. El presidente de gobierno que había por aquel entonces era un tal Portela Valladares. Este hombre se negó. Entonces le dijo a Franco que había que dar un golpe de Estado. Gil Robles, eso lo dicen los historiadores actuales, ¿no? ¿Qué hizo Franco? Consultó al director general de la Guardia Civil y también se negó. Y consultó, se lo propuso al director general de la Guardia de Asalto, que era una guardia republicana creada por la República, y también se negaron. Pero, a pesar de esta negativa, ya empezaron a maquinar sobre el golpe de Estado, sobre el golpe del 18 de julio o del 17 de julio, que no fue, no lo pensaron para esa fecha, sino para el 20 de abril. Llega el 20 de abril, no pueden dar el golpe de Estado porque cada vez le estaba sumando más gente, los tradicionalistas, mucha gente de la seda, se le sumó al golpe. Y bueno, pues hoy en día se sabe que la derecha y bueno, los terratenientes y tal financiaron a pistoleros para que provocaran, ¿no? Y la verdad es que los meses de marzo, abril, mayo, junio, hasta que llegó el 18 de julio, pues las grandes capitales y los pueblos también fueron terribles, porque los falangistas que iban con la pistola en la calle, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que también los obreros se armaban, ¿no? Y se armaban unos pitotes en las ciudades terribles, ¿no? Bueno, pues hubo un paisano nuestro, digo, en la provincia de Jaén, Alcalá Real, el teniente Castillo, con unos pistoleros lo mataron por la calle, ¿no? Lo mataron por la calle. Eso fue, pues al final, quizás fue en la primera semana de julio, ¿no? O la segunda semana, una semana antes de la guerra, del inicio de la guerra, al teniente Castillo, que era un teniente de la Guardia de Asalto, que era socialista, pues unos pistoleros, puede ser que falangistas, ¿no? O no, pero bueno, mandados por ellos, pues se lo cargaron en la calle, ¿no? ¿Cuál fue la venganza? Pues que guardias de asalto y socialistas se presentaron al domicilio de Carlos Sotelo, que era la extrema derecha del Parlamento, ¿no? Y fueron a su casa, lo detuvieron y en un coche le pegaron unos cuantos tiros en la cabeza. Y esa fue la excusa, definitiva, para que todo el golpe militar que ya tenían previsto dar desde el primer día de que ganó el Frente Popular, pues el 17 de julio en el norte de África se levantaron las tropas, ¿no? E iniciaron la guerra civil. La guerra civil, ¿para qué vamos a hablar de ella? Porque probablemente es bastante más conocida y esta sale fuera de lugar,
Y ya le dejo al compañero Sebastián el micrófono y para que él continúe. Es probable que me haya extendido, ¿no? Es probable, pero, en fin, espero que más o menos a algunos les haya servido lo que he dicho. Muy bien. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a la agrupación del Partido Comunista de Belén para estar aquí, que también es la segunda vez que estoy en mi caso también con motivo de la conmemoración del Día de la República. Y bien, si bien el compañero ha estado hablando de uno de los pilares fundamentales a los que nos dedicamos los comunistas cuando hablamos de República, como es la cuestión de la memoria, la cuestión fundamental, saber lo que pasó, saber lo que fue la Segunda República, saber cómo se terminó con la Segunda República y qué pasó después, con la represión, con los crímenes cometidos por el fascismo, etc. Si bien, como digo, esta es una parte fundamental, pues yo voy a hablar del otro pilar fundamental, que es solo una posibilidad, pero una posibilidad, ojo, que depende de nosotros, que depende de nuestra actuación. Y voy a hablar de la Tercera República. Y voy a intentar tratar de trazar una respuesta a tres preguntas fundamentales. Y a ver si somos capaces de contestar, siquiera brevemente, estas tres preguntas, y si queréis luego podemos hablar de un debate serio. La primera pregunta sería el por qué una Tercera República. La segunda, muy importante también, ¿qué república? Porque como hablaremos después no nos vale cualquier república. Y luego la más difícil no voy a responder siempre porque no basta con las palabras, sino que hay que hacerlo. ¿Cómo traer la Tercera República? Y cómo los comunistas debemos implicarnos en traer esa Tercera República. Bien, empezando por la primera pregunta, ¿por qué ir a una Tercera República? Esto es una cuestión fundamental que los que estamos convencidos de que necesitamos una Tercera República debemos de tener clara la idea, y además debemos tener claro que tenemos que difundir esa idea de una manera pedagógica, de una manera clara, de una manera dialogante, tranquila, pero intentar convencer a la gente de por qué es necesaria la Tercera República. El por qué es necesario desde nuestro punto de vista, y algo apuntaba al principio Francisco cuando hablaba del agotamiento del modelo constitucional del 78, es precisamente ese. El consenso del 78, el consenso por el cual se llegó a la Constitución después de la dictadura de Franco, está completamente agotado. Yo creo que es una cuestión que lo tenemos claro, pero que hay mucha gente, nosotros tenemos claro, pero hay mucha gente que eso no lo tiene claro, y eso hay que explicar. ¿Por qué entendemos que ese consenso y esa Constitución del 78 está agotada y que no vale meramente unas cuantas reformas como ahora se plantean desde el Partido Popular, el Partido Socialista, etc.? ¿Por qué no vale una simple reforma? Lo que necesitamos es una nueva Constitución y por tanto un nuevo proceso constitutivo. Bien, haciendo brevemente un poco de historia, la muerte del dictador, la llegada de Juan Carlos como heredero de la dictadura al trono, y el proceso que se abre en un principio, que podría haber sido de ruptura democrática, pero que no lo es, sino que simplemente es de reforma, ese proceso que se abre en el que entran todos y entramos todos, porque entra también finalmente el Partido Comunista. Hay que explicar que es un proceso en el cual todas las partes, tanto los que provienen del franquismo como los partidos republicanos, de tradición republicana, como el PSOE y el Partido Comunista, cedieron, pero que unos cedieron más que otros. Es decir, a la hora de hacer un consenso y de hacer una constitución como la del 78, no cedió lo mismo la derecha franquista, que rápidamente se subió al carro de la nueva constitución, de la nueva reforma, y que digamos que fue la que lideró ese proceso por arriba. Digo por arriba porque también hubo una presión popular, que muchas veces se olvida, una gran presión popular para hacer la democracia, pero finalmente quien hace la Constitución y quien más pone la Constitución van a ser la UCD, que son políticos que provienen del franquismo, aunque hubiera oponentes del Partido Comunista y del Partido Socialista, ¿no? Digo, cedió más una parte que otra, que fue en este caso fundamentalmente el Partido Comunista, que en un principio, y esto hay también que decirlo, hay que también que dejarlo claro, en un principio sí optaba por la ruptura democrática, es decir, por ir a una república,
la ruptura habría sido una república, volver a la república, que es lo que defendía y había estado defendiendo en el exilio y en la clandestinidad el Partido Comunista. Pero no pudo ser entre otras cosas porque el propio Partido Socialista ya había pactado una reforma monárquica. Por tanto, el Partido Comunista tenía la tesitura de quedarse solo defendiendo la República, absolutamente solo, o pactar para que en España hubiera democracia, pactar una constitución. Y eso fue lo que sucedió. Se pactó una constitución, el Partido Comunista metió sus cosas en la constitución, hay artículos que son metidos por el Partido Comunista, aunque no se cumplan en su mayoría, y se produce el periodo constitucional democrático que hemos conocido. Con sus luces, con sus sombras, un periodo porque hay libertad democrática en el que se puede votar, en el que se hay una ampliación de derechos, efectivamente una situación que no tiene nada que ver con la de Franco, pero que vamos viendo conforme pasan las décadas, conforme se suceden los gobiernos del Partido Socialista, después los gobiernos del Partido Popular, y finalmente ya con esta última crisis económica lacerante que estamos viviendo, vemos como decíamos, ese consenso constitucional está agotado, puesto que no sirve para dar respuesta a la grave crisis económica y a la grave situación por la que está atravesando la clase trabajadora en España y la clase media en España en general. Vemos que ese sistema político no es capaz de dar respuesta. Y no es capaz de dar respuesta por algo que para nosotros no es nuevo, para los comunistas no es nuevo, porque ya, siempre lo digo, en este tipo de actos, ya en los años 90, el que era entonces nuestro secretario general y coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita, ya en la fiesta del partido, decía, en la fiesta del partido de Madrid, ya decía que, fijaros, en el año 90, hace 15 o 17 años fue cuando dijo esto, que en España había que avanzar hacia una república porque el sistema monárquico no respondía a los intereses de la clase trabajadora y de la clase media en España. Eso ya lo había dicho Julio Anguita en los años 90. Fijaros ahora, en 2014, y con la crisis que estamos atravesando y con la pérdida de derechos tan tremendo que se están atravesando, que incluso se conculca a veces manifiestamente la Constitución, si esto no es también necesario. Pero es que hay más cosas, es decir, si la izquierda en general, si los republicanos en general no avanzamos hacia un proceso constituyente, hacia una tercera república, la derecha va a hacer su proceso constituyente, porque ya lo está haciendo. Y lo llamarán de una manera o lo llamarán de otra, pero ya lo está haciendo. Desde el momento en el que, además con la connivencia del Partido Socialista, lo están haciendo, puesto que lo que estamos viendo es que, vamos, los dos grandes partidos es una renovación de ese consenso del año 78. En los términos que se quieran, con monarquía o no, ojo, ahora diría algo de esto cuando hable de qué tipo de república. Desde el momento en que ambos partidos, al final de la legislatura, de la última legislatura de Zapatero, se ponen de acuerdo para modificar a espaldas del pueblo la Constitución en algo tan importante como que en el artículo 135 se diga que primero hay que pagar la deuda de los bancos antes que sufragar los servicios públicos para los ciudadanos y ciudadanas, desde ese momento, si no antes, no decimos, pero desde ese momento que está claro, desde ese momento han saltado todos los pactos de la transición. Quien no quiera ver esto, que no lo vea, pero eso es algo que para nosotros es evidente, puesto que la política ha dejado de estar, sí que estuvo un momento en España, al servicio de los ciudadanos para estar al servicio de los grandes poderes económicos. Eso es algo que desde la izquierda y desde el partido de Izquierda Unida no se puede lograr. Por tanto, nada más que ese detalle, no un detalle, sino que es una cuestión de fondo importante, ya nos sirve para decir que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo para restaurar ese pacto constitucional y defender el sistema político de la transición, que está basado en dos pilares fundamentales políticamente, que son la corona y el bipartidismo, porque aunque
exista pluralismo político, existan partidos más pequeños o más minoritarios. Sin embargo, por la ley electoral y otras cuestiones, como el tratamiento de los medios de comunicación, no tienen la misma fuerza que los demás partidos. Ese bipartidismo y esa monarquía, que son los pilares políticos en los que se basa el neoliberalismo y el capitalismo en España. Por tanto, vemos cómo este sistema es incapaz de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Pero decía, y con esto paso a la segunda pregunta, ¿qué república queremos? Queda evidente entonces que es necesario cambiar este sistema. Es necesario cambiar este sistema. Cuando decimos cambiar este sistema, tenemos que dar una alternativa. No podemos decir, bueno, cambiamos este sistema, pero ¿hacia dónde vamos? Hay que dar una alternativa. La alternativa que nosotros proponemos es una tercera república, un proceso constituyente, es decir, que culmine en una nueva constitución, no es una mera reforma de la que tenemos, sino una nueva constitución, y una constitución que sea republicana. Primero, porque es nuestra tradición. Segundo, porque, como decía José Manuel, la monarquía es algo completamente obsoleto. Y tercero, porque además la monarquía borbónica en España, incluso hoy mismo, es la punta de lanza de la corrupción en España. Pero esto no es nuevo, esto ha sido desde siempre. Ya en los años 90 ya salieron los negocios turbios del rey, con algunos personajes, algunos de los cuales acabaron dando con su hueso en la cárcel, en aquellos años 90, cuando se hablaba de una conjura republicana, incluso no había gente de derecha y tal. Es decir, la monarquía es un foco de corrupción y es el pilar fundamental de un sistema corrupto y antidemocrático y que va en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por tanto, queda claro que hace falta un proceso constituyente que para nosotros debe culminar en una constitución republicana por estas cuestiones que he dicho. Ahora bien, ¿qué república? ¿Nos vale cualquier república? Porque si analizamos un poco el panorama geopolítico internacional, república, hay muchos países que se llaman república. Por poner un ejemplo, vamos al espectro de los países que se llaman comunistas. Cuba y China son países que se llaman a sí mismos repúblicas y entre sí mismas tienen ya muchas diferencias. Francia, Italia y Alemania en Europa son repúblicas. Son sistemas plenamente democráticos o el sistema al que aspiramos. Francia, Alemania o Italia. Estados Unidos es una república. Por eso hay que plantearse qué república queremos. Si queremos una república meramente de este tipo, en la cual cambiamos al rey, ponemos un presidente de la república y ya hemos cumplido y ya tenemos. Pero claro, si vamos a tener un presidente de la república que vaya a estar José María Arnau, Felipe González, planteémonos si queremos ese tipo de república. Decía esto porque en el momento en el que el Partido Socialista y el Partido Popular pretenden, como decía hace un momento, renovar el pacto constitucional, a la derecha española no le importa, no creáis que le importa tanto que esto se renueve con la monarquía o no. Para ellos la monarquía, mientras les sea útil, bienvenida sea. Si el proceso de renovación de la monarquía, cuando fallezca Juan Carlos o abdique, veremos lo que pasa, y llegue el príncipe, que es más alto, más guapo, más bueno, y que todo el mundo vamos a estar más contentos porque es más joven, entonces ya se va a una renovación de la monarquía, bueno, pues nos sirve, seguimos. Ahora, que falla por lo que sea, porque también le sacan casos de corrupción, por lo que tal, ponemos una república. A la derecha eso tener en cuenta que le da exactamente igual. La monarquía la utiliza como un instrumento que le ha servido hasta ahora, pero que el Partido Popular, ayer lo decía además Julio Anguita, que delante de todos los primeros, hay más republicanos, entre comillas, en el Partido Popular que en el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista sí que se ha refugiado más en la monarquía para legitimarse como un partido de alternativa, pero el Partido Popular creedme que la monarquía la utiliza como un instrumento, pero podría vivir perfectamente en un sistema republicano, pero ¿con qué normativa, con qué constitución y con qué leyes? Porque el problema es quién hace la ley. Por tanto, hay que plantear una cuestión, o hay que plantear la cuestión de la república también
con una serie de contenidos y con una serie de compromisos determinados. No nos vale que nos quitamos la monarquía de medio, ponemos presidente de la República y ya ponemos la bandera tricolor y ya hemos terminado, ya tenemos una República, ya que buenos son. Si al final las políticas que se apliquen y las leyes que se apliquen son las mismas que bajo el sistema monárquico, no hemos hecho nada. Por tanto, la alternativa que plantea el partido y que plantea Izquierda Unida tiene unos contenidos determinados. ¿Qué contenidos son esos? Contenidos de manera abstracta, claro, ¿qué contenido debe tener esa Constitución republicana? Por supuesto, la defensa a ultranza de los derechos humanos. Hay una declaración de derechos humanos que muchas veces se convierte en papel mojado, pero todos los derechos humanos que aparecen en esa declaración de 1948 deben estar incluidos en esa Constitución. Pero luego, si descendemos a cuestiones un poco más concretas, por ejemplo, ¿qué tipo de democracia o qué tipo de sistema político debe ser la república que nosotros proponemos? Una democracia en la cual la economía esté al servicio de la política y que la dirección y las decisiones económicas se tomen desde los gobiernos democráticos, no como sucede ahora, que los gobiernos presuntamente democráticos toman decisiones políticas que están siendo ordenadas desde instancias que no son democráticas, bien sea la Comisión Europea o bien sea el Fondo Monetario Internacional o el Bundestag. Entonces, desde el momento en que los gobiernos, en lugar de que se presenten con un programa a las elecciones, luego no cumplen el programa y adoptan esas políticas, la política dejó de ser democrática, puesto que no se está adoptando lo que se ha acordado con el pueblo tras un proceso electoral, sino lo que determinados poderes financieros y económicos están ordenando, poderes financieros y económicos que no han sido elegidos por nada. En ese caso por los consejos de administración de determinadas empresas, pero no democráticamente. Por tanto, la república, un sistema republicano real, tiene que ser un sistema democrático en ese sentido, que las decisiones económicas las tomen gobiernos elegidos democráticamente y en función de los intereses de la mayoría. Más cuestiones. Organización territorial. Nosotros apostamos por una república federal. Todo el follón que hay liado con la cuestión de la autonomía, que si independencia sí, independencia no, el derecho a decidir, que nosotros estamos a favor del derecho a decidir, aunque no nos guste la independencia de Cataluña, pero bueno, o nos guste o no nos guste, hay mil personas que uno piensa lo que quiera, pero desde luego apostamos porque la gente pueda decidir, se pueda votar, eso está claro. Esa es nuestra apuesta. Pero apostamos por un modelo territorial federal, en el cual cada territorio, se llame comunidad autónoma como se llama ahora, o se llame como se tenga que llamar en una futura constitución, tenga los mismos derechos y la misma obligación. Como territorio. Esa es la apuesta del federalismo. Más cuestiones que debe adoptar esta Constitución republicana. Una de las cuestiones de las que hablaba también José Manuel y que no se resolvió de manera falsa o no se resolvió en la Constitución del 78, que era del laicismo. El Estado debe de ser laico, como era el de la Constitución de 1931, la Constitución republicana, debe ser laico. Que ser laico, el Estado no significa más que una cosa muy sencilla, y es que cada uno puede tener la religión que quiera, nadie se le puede, a todo el mundo se le tiene que permitir la religión que quiera, pero el Estado no tiene ninguna religión, ni apoya ninguna religión. Está la iglesia, están las mezquitas, y cada uno en su mezquita y en su iglesia que practique libremente la religión que quiera. Pero lo público no es religioso. Y las leyes de la religión no pueden inmiscuirse en las leyes de lo público. Concurre continuamente, por desgracia todavía en España, por el poder que tiene, el poder político que tiene todavía la iglesia, que puede presionar para que se modifiquen o se cambien determinadas leyes o se incluyan determinadas leyes, la cuestión del aborto, intentará ir también contra los matrimonios homosexuales, etc. Es decir, cuando eso es una cuestión que nadie se le obliga a abortar, son cuestiones de libertad personal. Por tanto, en lo público no debe estar la religión. Hay que respetar las creencias religiosas y hay que respetar los cultos religiosos, pero separar ya de una vez
para siempre la Iglesia y el Estado. En Linares tenemos todos los pueblos, todas las ciudades, tenemos esta mezcolanza que se produce continuamente, sobre todo cuando llega la Semana Santa, que se concejales con las procesiones, que se no sé qué. Linares no es concejal de Izquierda Unida, nunca he ido concejal de Izquierda Unida en una procesión en Linares. Pero en Linares tenemos una cosa que a mí, yo que soy allí portavoz en el ayuntamiento, a mí me increpa, que es que todos los años, el mes que viene, se celebra la fiesta del voto. La fiesta del voto no es la fiesta del voto político, sino la fiesta del voto a la Virgen de Linarejo. Y eso es una tradición que el ayuntamiento de hace 300 y pico años viene haciendo, y el alcalde va todos los años a renovar el voto del ayuntamiento, o sea, el voto de obediencia a la Virgen de Linarejo. Pero ¿cómo es posible que todavía a esta altura de la historia un alcalde elegido democráticamente, porque bueno, Franco, claro, pero un alcalde elegido democráticamente, encima que se llama socialista, pues vaya ya a arrodillarse delante de la Virgen en nombre de los ciudadanos de Linares? Bueno, yo soy ciudadano de Linares y dice que algunos te dicen que la Virgen es que es de todo, no es la tuya. Y yo eso lo respeto mucho, pero la Virgen no es la mía. Y además también lo dijo muy bien Julio Anguita una vez, a propósito del laicismo, cuando tuvo una disputa en Córdoba con el obispo, y le dijo, usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde. Es decir, el alcalde representa a todos los ciudadanos, sean católicos, no católicos, sean ateos, sean musulmanes, sean lo que sean, y el obispo representará en todo caso pues, a aquellos fieles que se declaren como tal. Entonces, la cuestión del laicismo, quiero decir con esto que en España es un tema que no se ha sabido resolver nunca, porque además se han ocupado los sectores ultraconservadores eclesiásticos de identificar el laicismo con anticatolicismo o con antirreligión, cuando no es eso, no tiene por qué ser eso. Insisto en que el laicismo es respetar las religiones, pero que lo público no intervenga en la religión para nada. Eso es un Estado laico. Eso se entiende muy bien en Francia, por ejemplo. Y esa es una de las cuestiones que deben estar claras también dentro de los contenidos de la República que procuramos. Hemos hablado entonces de democracia, hemos hablado de laicismo, hemos hablado de federalismo. La democracia, por supuesto, debe ser participativa, derechos laborales, empleo digno, y que cuando decía antes que la política económica debe estar al servicio de la ciudadanía y que debe ser tomada por gobiernos democráticos, no por instancias, nos referimos a que un gobierno tendrá que dar prioridad a políticas de empleo en una situación de paro como esta antes que a cualquier otro tipo de política. Empleo, sanidad, educación, de servicios públicos y empleo. Porque eso es lo que además dicen los declaraciones de los derechos humanos. Pero claro, tampoco debemos ser ingenuos en esto. Yo también lo decía el otro día cuando presentamos lo de la marcha del 29 allí en Linares. Las declaraciones y las constituciones se cumplen con una función de una correlación de fuerza. Los derechos humanos pueden estar propugnados para todo el mundo, pero en un país dictatorial son papel mojado. O en un país con apariencia de democracia, pero donde algunos no se cumplen, como el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo, pues son papel mojado, pero son en función de una correlación de fuerza. Es decir, si el pueblo no está organizado políticamente, no está preparado para afrontar esa cuestión, por los gobernantes que están a favor de los poderes financieros y otros poderes fácticos, van a poder hacer lo que quieran. Y aquí viene la tercera pregunta, que es cómo conseguir llegar a esa tercera república, que es lo difícil, y cómo conseguir esa organización que nos lleve hacia la tercera república. El partido tiene una apuesta estratégica, sobre esta cuestión, a la que hemos llamado, porque se conformó hace ya 2 años en el Estado, en Madrid, que es la Junta Estatal Republicana, y que se está territorialmente se está conformando en las distintas autonomías y en las distintas provincias. Aquí también tuvimos, supongo que algunos lo sabéis, o vuestra información, algunos estuvisteis por allí, en Linares intentamos conformar, tenemos un germen de Junta Provincial Republicana. También se pueden formar juntas locales republicanas en cada localidad. En Bailén se puede formar una Junta Local Republicana.
Pero esto es muy complicado, porque hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que los comunistas solos o la gente de Izquierda Unida solos no vamos a poder tener la República. Por tanto, tenemos una labor fundamental de concienciación, pedagogía, organización y vocación de unidad, como la del Frente Popular. Es verdad que ese Frente Popular fue, digamos, forzado, no, fue una obligación, una cosa que venía de la Comintern, que venía de Moscú en aquel momento, pero que ahora son otros tiempos, y ahora efectivamente de lo que se trata es que los republicanos, o aquellas personas, porque no hace falta ser un republicano convencido, sino que aquellas personas a las que podamos convencer de que el sistema actual de la transición está agotado, convencerlas y hacerles ver por qué está agotado, y hacerles ver que esto no es realmente una democracia, sino que tenemos que partir hacia otro tipo de política y hacia otro tipo de constitución. Tenemos que intentar que todas esas personas estén en el movimiento republicano, que no sean comunistas o que no sean de izquierda. Hay organizaciones que ya pertenecen a este movimiento, asociaciones memorialistas, asociaciones, sindicatos, asociaciones como hecho por la memoria, entre Izquierda Unida, entre el Partido Comunista. No va a estar, obviamente, ya lo decía antes también José Manuel, no va a estar el Partido Socialista porque no es republicano, que puede haber socialista a título personal, que aunque es una contradicción difícil, porque claro, estar ahí cuando tu partido no defiende realmente la República. Bueno, pero bueno, la cuestión es sumar fuerza, organizarse, hacer una labor de pedagogía, hacer una labor de organización, de comunicación y de explicación de las cuestiones, y poco a poco ir sumando fuerza, porque de lo contrario, a lo que estamos abocados, si no empezamos a trabajar en esta cuestión, es a que ellos, cuando digo ellos me refiero a la derecha pura y dura, que acabará arrastrando esto al PSOE, pues acabemos en una renovación del pacto constitucional, en términos ya, me da igual que sea monárquico o republicano, ya lo he explicado antes. A la derecha, igual que a la Iglesia, cuando la pastoral que el cardenal Segura, porque ellos hablaban también de los sistemas, la Iglesia es eterna y los sistemas políticos son accidentales. Si la República no hubiera molestado a la Iglesia, no se hubiera metido con ella, la Iglesia daba con la República, con la monarquía. Aunque es cierto que la monarquía siempre había tenido, la Iglesia y la monarquía siempre han tenido una unidad especial, ¿no? Pero si la República quizá no hubiese tocado ninguno de los privilegios de la Iglesia, a ellos le hubieran dado igual. Si la República reprimió, como explicaba antes también, reprimió también a los mineros en el año 34 porque quien gobernaba era la derecha, además mandó a Franco a reprimir a los mineros a Asturias. Es decir, la República de Gil Robles no tiene nada que ver con la República de Azaña o con la República que defendió el Partido Comunista con Negrín al final de la guerra. Entonces, en ese sentido, decir que si no somos capaces de aglutinar fuerzas, si el pueblo español no se organiza para conseguir modificar este sistema y traer una nueva constitución republicana y que se cumpla, porque para que se cumpla, y hablaba antes de la corrección de fuerzas, tendrá que estar el pueblo organizado detrás, como está, por ejemplo, el pueblo organizado detrás de Hugo Chávez y detrás de Maduro, todavía organizado a pesar de del tremendo acoso que están sufriendo por parte de la derecha internacional. Si no conseguimos esto, el Partido Popular, la derecha en general, hará su propio proceso constituyente, acabarán modificando la Constitución y quitando los pocos artículos que quedan que hablan de derechos, que lo acabarán haciendo. Dirán que han hecho una reforma cojonuda, y si al final el rey no les vale y el príncipe no les vale, podrán apoyar hasta por traer una república, porque de todas formas la ley le va a seguir haciendo eso. Por tanto, no hay otra que la organización popular, trabajar por el poder popular y avanzar hacia una tercera república, intentarlo en la medida de nuestras posibilidades. Yo lo dejo aquí, estamos a disposición de vuestra intervención y del debate si así lo ven. Muchas gracias. A continuación, si hay alguien que quiere comentar o tiene alguna duda o una pregunta que hacer, pues está a tiempo.
no hay ninguna pregunta o duda que tengáis, pues muchas gracias por vuestra asistencia y... a ver. ¿Cuántos tipos de república hay? Bueno, también puedes contestar tú si quieres. No, hombre, yo cuando he dicho antes lo de que había varios tipos de república, me refiero a que los países adoptan nombres que a veces son contradictorios, ¿no? ¿En qué consiste la palabra república? La palabra antigua que viene del latín, que significa cosa pública. La cosa pública, es decir, lo que es de todo. Eso significa república originalmente. Y hay una tradición política republicana que viene de Maquiavel, que tiene a la prensa un pensador muy importante y que los marxistas tenemos muy presente siempre. Entonces, lo que entendemos por república en general es un sistema en el cual, cuando existe una monarquía, el jefe del Estado es elegido por el pueblo, como sucede en Francia, como sucede en Italia, como lo elige el Parlamento, como sucede en Alemania, ¿no? Como sucede en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos se llama así presidente de la República Federal de los Estados Unidos. El jefe de gobierno ahora que es presidente de la República. Entonces, lo entendemos así. Luego, si descendemos un poco más hay repúblicas unitarias como la de Francia o repúblicas federales como Estados Unidos o Alemania, que tiene federaciones que son como que las comunidades autónomas, para entenderlo. Son estados federados que tienen sus propias legislaciones, sus propios gobiernos, como pasa en Estados Unidos o en Alemania. Entonces, pero la cuestión a la que yo me refería fundamentalmente cuando hablo de qué república queremos, me refiero fundamentalmente a los contenidos políticos que tiene que tener una constitución republicana que nosotros propugnamos. Porque nosotros no propugnamos una constitución como la de Estados Unidos, aunque eso la constitución muy básica, por cierto, no está mal, es una constitución muy básica. Pero luego qué política se hace en Estados Unidos y sobre todo qué política internacional se hace en Estados Unidos. Nosotros lo que aspiramos a cambiar un sistema de arriba a abajo con unos contenidos determinados políticos. Que no nos vale meramente que el jefe del Estado sea elegido por el pueblo, que sí, que eso es fundamental, pero que no nos vale solamente eso. Por eso